Nunca he perdido un asunto, ni hay un abogado que me haya ganado. Si yo hubiera tenido la oportunidad de elegir una profesión, habría elegido la de militar. Ese asunto de Tlatelolco es un gran mito. Logré mantener un buen nombre. No tengo amigos. Si hubiera defendido a la maestra, habría cobrado millones, salido todos los días en los periódicos. Para mí habría sido muy fácil, digamos, librarla del lío por la experiencia que tuve en el Pemex Gay. Pero no tendré estas dos condecoraciones, una del Ejército y de la Marina. Si alguno de los actuales perseguidos me pidiera que lo defendiera, ya no me interesa. Soy, por ejemplo, abogado del Ejército, de la Marina, de los secretarios, del Banco de México. Trato de estar en otra dimensión. El año que entra en enero cumplo 50 años de abogado. Y yo digo que al cabo de esos años, y no obstante haber defendido asuntos controvertidos, logré mantener un buen nombre. Hay dos instituciones a las que yo les tengo el mayor respeto en este país. Y digo que si no existiera, el país así tal cual tampoco existiría. La Suprema Corte de Justicia de la Nación y las Fuerzas Armadas, el Ejército, la Fuerza Aérea, la Marina. En el Poder Judicial de la Federación hay una que es la Judicatura, el Consejo de la Judicatura Federal. Y un día me dieron un reconocimiento como arquetipo de defensor, el ejemplo del defensor. ¿Por qué? Porque amén de no haber perdido algún caso, nunca he estado involucrado en un hecho de corrupción. Estudiar mis asuntos para ganarlos con la ley, porque he aprendido que los asuntos se ganan o en todo caso se pierden por una palabra que hay que encontrar a veces en un expediente de 100,000 hojas. Mi papá me llevaba a los tribunales, entonces mi infancia fue pues como muy de adulto. Si yo hubiera tenido la oportunidad de elegir una profesión, habría elegido la de militar, no la de abogado. Pero ya siendo abogado, aprendí de mi papá a no perder. Nunca he perdido un asunto, ni hay un abogado que me haya ganado. El 29 de enero de 1970 me recibí y debí de haberme recibido en 1969, pero me atrasé un año porque en 1968 la Universidad Nacional Autónoma de México estuvo cerrada por el lío estudiantil. Desde el primer año que ingresé a la Facultad de Derecho, en 1964, empecé también a trabajar en el despacho de mi papá. Y entonces el movimiento estudiantil me pasó de largo. Participé en casos que mi papá defendía y que eran célebres. Por ejemplo, el de un señor Kaplan, acusado de haber matado a un norteamericano, pero que luego este Kaplan se escapó en un helicóptero de la prisión de Santa Marta, Catitla, en una que se calificó como la fuga del siglo. Hasta que tuve, digamos, unos primeros asuntos que me empezaron a dar nombre. El del primer secretario de Estado preso en toda la historia de México. El de un primer campeón olímpico en 2 Olimpiadas y que ganó 5 medallas de oro que tuvo México. Yo no habría podido dormir si supiera que mi defendido ya se quedó en la prisión. Y por ese pánico de ese aprisionamiento para siempre de mi defendido, fue que nunca supe delegar. Entonces mi capacidad para tomar asuntos, para aceptar la defensa de asuntos, se volvió muy limitada.
qué asuntos son los que yo acepto defender, los que para mí representen un reto, pero que al estudiarlos, antes de aceptar defenderlos, tenga yo la certeza, por haberlos estudiado, de que puedo ganar. Si no, no los acepto. Para mí México es México antes y después de Tlatelolco. Ese es un incidente penoso en la vida de un pueblo. Ese asunto de Tlatelolco es un gran mito. Tlatelolco, el 2 de octubre del 68. Ese día, se dice, el ejército masacró a cientos, a miles de estudiantes, cuyos cadáveres luego desapareció en hornos crematorios, en el campo militar, echándolos al mar. El presidente era don Gustavo Díaz Ordaz. Y por las Olimpiadas que se venían, el presidente Díaz Ordaz le ordenó al general secretario de la Defensa Nacional que ese día 2 de octubre se detuviera a los líderes del movimiento estudiantil. Malamente, porque no había por qué detenerlos, pues estaban ejerciendo su libertad de expresión, de asociación. Hoy ese movimiento termina, dijo el presidente Díaz Ordaz. El presidente Díaz Ordaz nunca ordenó que mataran estudiantes. Sería una alucinación. Pero si eso hubiese sido, en minutos, el ejército habría matado a los 5,000 manifestantes que estaban ahí, por la capacidad y la intensidad del fuego militar. Ese día, el ejército desde la mañana preparó un operativo para detener a los líderes. Cuando van a detener a los líderes, de unos departamentos del edificio Chihuahua y de las azoteas, hay 2, 3 francotiradores que le disparan a la gente. Da la vuelta, la espalda, a los francotiradores y huye hacia los soldados. Los soldados desalojándolos de la plaza y luego los soldados disparándole, protegidos, a los francotiradores. De ese fuego cruzado de francotiradores y de soldados, policías, resultan un primer herido, que era el comandante de los soldados, un general José Hernández Toledo. Y luego los heridos, los muertos, que fueron 39, muchos, que además no eran estudiantes, o bueno, eran un ama de casa, un vendedor, de paletas, soldados, policías, público que estaba allí. A los estudiantes los detienen, se los llevan al campo militar. De los estudiantes no hubo uno solo muerto, ni uno, porque ese día no hubo desaparecidos. Entonces, eso de que el ejército cercó y con el propósito y de matar a cientos, a miles, es una mentira que se ha ido propalando muchas veces por personas que ni siquiera habían nacido. A Echeverría lo acusan. ¿Por qué Echeverría? Pues porque era el secretario de Gobernación. Ustedes que no habían nacido no saben lo que era el régimen presidencialista de un Gustavo Díaz Ordaz, en donde no se movía una hoja de un árbol sin que Díaz Ordaz lo permitiera. En un último informe, después de lo sucedido, dice: asumo íntegramente la responsabilidad personal, ética, social, jurídica, política e histórica por las decisiones del gobierno en relación con los sucesos del año pasado. Echeverría, como secretario de Gobernación, poderoso secretario de Gobernación, era un joven incapaz de sobremontar al presidente de la República, al presidente Díaz Ordaz. ¿Por qué acusaron a Echeverría? Pues porque Díaz Ordaz ya se había muerto.
Roberto Gil Suárez, también talentosísimo, senador, y un litigante muy bueno, Marco Antonio del Toro, que fue abogado de varios prominentes, el señor preso, Collado, su familia, su hermano, su hermana, su cuñado. Si tú te vas, ya nada será nuestro, tú te llevarás en un solo momento una eternidad. Que bueno, pero bueno, presidente de México, Enrique Peña, fue mi alumno. Como gobernador y luego como presidente conmigo siempre fue muy, muy atento. Y precisamente por ese agradecimiento fue que luego no tomé cuando su sexenio algunas de las defensas de personajes a los que se enjuició. Al señor presidente Salinas le tengo el mayor aprecio y admiración. Es una de las personas más inteligentes y con mayor oficio político que yo he conocido. Dejó la presidencia y el entonces partido del PRD lo acusó de que había privatizado cuestiones que no tenían el menor fundamento legal como delito, por decisiones económicas, políticas, a lo mejor correctas, incorrectas, pero que no tenían nada que ver con la procuración de justicia. El señor presidente López Portillo fue uno de mis mejores amigos. De hecho, cuando murió dije que había muerto mi mejor amigo. Me dolió mucho. Y a él lo patrociné también, pues luego acusaciones que se le hicieron. Y al señor presidente Echeverría, que se hizo mi amigo precisamente por el patrocinio que tuve de él en las acusaciones de 68 y del 10 de junio del 71, de los halcones, etc. Pues porque a raíz de la fiscalía que se creó para perseguir los delitos del pasado, Siqueiros fue preso. Digamos que se decía que perseguido por el presidente Adolfo López Mateos por un delito que el presidente Ávila Camacho, consiguió que el Poder Legislativo promulgara cuando México entró a la Segunda Guerra Mundial. Fue de un delito que se llamó disolución social, que era disolución social, lo que fuera, lo que alguno dijera, escribiera, hiciera, tendiente a disolver a la sociedad. A David Alfaro Siqueiros y a otros activistas, Demetrio Vallejo, los acusaron de ese delito y los encarcelaron. Siqueiros durante el día se dedicaba a defenderse, a dar entrevistas y en las noches en su celda pintaba, que su esposa Angélica Arenal al día siguiente recogía y llevaba a vender a los galeristas para tener dinero y pues poder sobrevivir. Ese cuadro, que se llama Violento Amanecer, Siqueiros lo pintó, que él me dedicó, que pintó en la prisión, y dice celda 26, que era la celda que ocupaba Siqueiros, abajo de la firma. Ese él me lo regaló. No se me hace que ser abogado sea muy atractivo. En el estricto sentido de la palabra, no tengo amigos, con la certeza que tengo de ser olvidado.